Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de computación. Bueno, pues el día de hoy, como pueden ver en el tema o en la pantalla, tenemos el tema comunicar y evaluar el proyecto, y es que es el último paso que se tiene que dar al momento de realizar un proyecto. Ustedes están viendo ahorita ese tema con profe Nancy, bueno, a mí me tocó darles este punto. Antes de comunicar nuestro proyecto, previamente tendríamos que haber definido si nuestro proyecto es tecnológico, científico o un proyecto ciudadano, ya que cada uno maneja diferentes ejes al momento de ser presentado a la comunidad. Pone un título a tu proyecto, es importante que le pongas un título a tu proyecto, primero para que tú te involucres más con él, y segundo para que la gente lo reconozca y también se involucre con tu proyecto. Es importante definir el tipo de proyecto que vas a tener. Es un proyecto es un proyecto científico, tecnológico o ciudadano. ¿Y por qué es importante definirlo? Porque a veces el título no nos da mucha referencia de qué tipo de proyecto es. Durante la elaboración de nuestro proyecto vamos a obtener algunos productos que no deben ser descartados porque son importantes, porque muestran una parte del desarrollo de nuestro proyecto y del proceso para llegar al resultado que obtuvimos, sea este positivo o negativo. Yo te recomiendo que vayas haciendo, juntando o separando los productos en orden cronológica. No importa que hayas tenido que repetir un proceso dos veces, pero sepáralo en orden cronológico, porque eso es parte de lo que tú viviste o de lo que tu equipo vivió al momento de generar el proyecto. Eh, Te voy a mostrar una forma de poner un producto en forma de bitácora, y bueno, una muestra. Dice, para llevar a cabo el proyecto, voy a ponerle esto. Dice, para llevar a cabo el proyecto, materiales reciclables en la localidad. Fíjate bien, aquí ya estamos hablando del título del proyecto, ya me está dando bien un título de proyecto, materiales reciclables en la localidad. Y dentro del mismo título ya me está dando más o menos cuenta que es un proyecto ciudadano, porque me está dando de una localidad. Para llevar a cabo el proyecto Materiales Reciclables en la localidad, realizamos una investigación documental. Aquí ya me está diciendo parte del procedimiento que llevaron a cabo sobre el tema, y elaboramos un fichero de desechos que pueden reciclarse. Aquí está hablando un poquito del procedimiento que usaron. Dice, después aplicamos una encuesta a algunas personas de la localidad, de nuevo localidad, proyecto ciudadano, para indagar el uso que le dan a los desechos. Fíjate bien, aquí es de una manera narrativa, me van explicando qué pasos fueron llevando a cabo, ¿vale? ¿Qué pasos fueron llevando a cabo? Dice, decidimos comunicar nuestras conclusiones mediante una conferencia donde entregamos a cada asistente un instructivo de manejo de desechos. Esto en realidad es como una pequeña bitácora de lo que fueron haciendo o de todo el proceso que conllevó su proyecto. Claro que dentro de esta pequeña bitácora tú puedes ir incluyendo imágenes. Tú aquí puedes ir poniendo algo que se llama anexos. Anexos. Por ejemplo, si tú aplicaste una encuesta, pues puedes poner, como se muestra, por ejemplo, aquí puedes poner como se muestra en el anexo uno, por ejemplo, y poner una fotografía de tu encuesta, ¿no? Decidimos comunicar nuestras conclusiones mediante una conferencia, pues, y también puedes poner, por ejemplo, anexo 2, e incluir alguna evidencia gráfica de la conferencia. Y dice aquí también se incluyó un instructivo, pues aquí también estaría bien. O bueno, si fuera el caso, ¿verdad? Incluir un archivo del instructivo ahí mismo, para enriquecer esta bitácora que nos están dando. Para enriquecer toda esta descripción. Pues de hecho es una bitácora de investigación donde fuiste poniendo los pasos que realizaste. También bien importante a tomar en cuenta es el tipo de productos que podemos desarrollar. No escatimes, no, a veces pensamos que, híjole, esto no es producto, esto no tiene caso que lo ponga, pero sí, parte de los productos y dependiendo del proyecto científico, del tipo de proyecto, por ejemplo, en dado caso, pues se aplica más poner esta pequeña bitácora, tanto un proyecto científico como un proyecto ciudadano, pero también si tuviste un proyecto tecnológico, eh, recuerda que un proyecto tecnológico muchas veces, eh, bueno, tratan
tienen que resolver alguna necesidad, pero muchas veces retoman otro proyecto que ya estaba y lo mejoran, o muchas veces sencillamente un proyecto que falló, buscan la falla y la corrigen y bueno, ya da resultados positivos. Pero bueno, supongamos que esto se puede aplicar también para un proyecto científico o un proyecto tecnológico. Bocetos. Generalmente, siempre que vamos a diseñar algo de tecnología o algo de ciencia, creamos algún boceto o algún dibujo de los pasos que vamos a seguir. Es importante poner los bocetos. Antes que nada, déjame decirte que yo vi algo parecido a esto en Tijuana Innovadora, cuando en los estantes en el 2010 tenían presentado cómo fue el proyecto para diseñar un brazo robótico o un proyecto tecnológico para personas que pues habían perdido su extremidad. Y bueno, más o menos fue así. Yo me recuerdo haber visto que tenían en unas pantallas el boceto, es decir, el dibujo de la primera idea que tuvieron cómo podía funcionar este brazo robótico. Después presentaron, tenían algunas maquetas y algunos prototipos, es decir, pruebas que ya habían hecho de cómo podría funcionar un brazo robótico. También tenían la descripción de los materiales, tenían la descripción de si falló o no falló, y todo el proceso lo tenían en un video muy bonito, con diapositivas, y te iban mostrando también físicamente ahí los prototipos y todo eso. También, por último, tenían ya el brazo robótico como tal, el resultado final, y había una persona que lo estaba utilizando de una manera exitosa. Entonces, todo eso sirve para mostrar a las personas tu proyecto. En tu bitácora de investigación no vas a poder ponerle ahí una maqueta, ¿verdad? Pero bueno, sí puedes poner alguna fotografía o alguna imagen, y al momento de presentar tu proyecto, en caso de que sea un proyecto científico o tecnológico, llevar el resultado o parte del resultado en físico. Algo que también es importante recalcar y tomar en cuenta como parte de nuestros productos es, si nosotros investigamos en algún libro, bueno, de hecho es importante que antes de desarrollar un proyecto investiguemos en los libros. ¿Por qué? Porque muchas veces este proyecto que yo voy a utilizar, bueno, puede ser también una página de internet, a lo mejor ya fue desarrollado por otra persona y yo puedo retomarlo, puedo mejorarlo, o a lo mejor el proyecto de esa persona fracasó y yo puedo corregirlo, o sencillamente si no encuentro la información mmm, como tal, pues quiere decir que mi proyecto a lo mejor es un proyecto virgen que yo puedo explotar, y pues me puedo apoyar de otros autores para yo darme una idea, me puedo apoyar de libros, de información para yo darme una idea de más o menos qué hacer y no estar tan perdido. Yo te apuesto que la primera idea que tenías de tu proyecto va a cambiar mucho cuando llegas a la segunda etapa o la tercera etapa, y cada etapa vas a ir mejorando esa idea, y es importante tenerlo registrado por escrito, y de una manera es esta, escribir lo que vas haciendo de una forma descriptiva, es decir, como si fuese un diario de qué estás haciendo, y obviamente incluir los mayores detalles posibles. A quién se lo vamos a comunicar, eso es importante, eso es un punto que yo agregué, porque no es lo mismo comunicarle un proyecto a un niño que a un adulto. La forma de comunicarlo va a cambiar muchísimo, muchísimo, muchísimo. E incluso si tú vas a comunicar, por ejemplo, tienes un proyecto de juguetes y quieres comunicárselo a un niño, pues también tienes que pensar en el adulto, porque al final de cuentas el adulto es el que paga, entonces tienes que agradar a ambos públicos. Entonces tienes que saber bien exactamente a quién se lo vas a publicar. Digo, no le vas a publicar, por ejemplo, a un niño las innovaciones tecnológicas de la RAV4, ¿no? O de la Hammer, o de cosas que a lo mejor serían fuera de su comprensión, o no le vas a publicar, o no le vas a comunicar a un niño un proyecto científico con puro texto, ¿no? Si lo vas a publicar de una manera atractiva, de una manera amena. Y ahí viene el siguiente punto, que es actividades para comunicar nuestro proyecto. El lugar donde lo vamos a comunicar, qué materiales vamos a usar y qué fecha. Es importante saber la fecha y el lugar en donde vamos a publicar nuestro proyecto, porque eso, a final de cuentas, nos da un compromiso mayor para tener, digamos, nos da una agenda definida. Es decir, tengo cierto plazo para yo llevar a cabo mi proyecto. ¿Qué actividades vamos a utilizar para llevar a cabo, para presentar mi proyecto? Este es un punto bien interesante. Las actividades que yo voy a realizar para llevar a cabo mi proyecto van a depender también, como te digo, de quién es mi público, y también de esas actividades yo voy a tener que obtener o que prepararme con algunos materiales para yo enriquecer mis actividades. Yo te recomiendo, hay muchas formas, hay muchas maneras de comunicar tu proyecto. Una de ellas es mediante trípticos
Aunque yo también te voy a recomendar que sea cual sea tu forma de comunicar el proyecto, des folletos, des trípticos. Otra manera es una conferencia, citar una conferencia y ahí que todos los participantes en el proyecto muestren información gráfica, videos, lleven ahí los prototipos, etcétera, etcétera, o los bocetos de lo que fue el proceso para llevar a cabo tu proyecto y obviamente ya la conferencia vas a presentar el resultado final. También puedes hacer reportes de investigación, como el que vimos ahorita, ¿no? En el caso del proyecto ciudadano, cómo ahorita nos describía todo lo que fueron haciendo. Pero yo también te pido que dentro de esos reportes incluyas si hiciste encuestas, las encuestas, si hiciste algún boceto, si hiciste, que incluyes imágenes, toda la evidencia posible para poder respaldar tu reporte. También puedes usar sencillamente una presentación electrónica, eh, donde muestres la manera más sencilla el procedimiento que llevaste a cabo, los productos que obtuviste y también tu proyecto como tal, ¿no? Eh, y si hiciste una presentación científica o si hiciste un proyecto para un tecnológico o científico, la mayor forma o la mejor forma de presentarlo es con evidencias, es decir, mostrar la funcionalidad o la infuncionalidad de tu proyecto. Eso es la mejor manera. En caso que, como te digo, hayas hecho algo de tecnología o algo de ciencia, yo de nuevo te recalco aquí a Tijuana Innovadora, cuando ellos llevaron todo el proceso de cómo crear un brazo robótico, llevaron los dibujos de las primeras ideas que tuvieron para llevar a cabo ese brazo robótico, llevaron los dibujos y después llevaron ya los primeros prototipos, las primeras pruebas que hicieron, las primeras maquetas y bueno, presentaron el prototipo previo al producto final y llevaron también el producto final. Y la mejor forma en que ellos demostraron que todo su proceso de investigación había funcionado es que que había personas, creo que había dos personas que traían un brazo robótico y lo estaban utilizando exitosamente. Recuerda siempre, insisto, en la bibliografía, todos los libros que hayas revisado, ponlos, anótalos y sobre todo hay que buscar información. No importa qué tan brillante o qué tan original sea tu idea, busca información en los libros o en las bases de datos de internet. Otra manera de comunicar sobre todo proyectos científicos y proyectos ciudadanos es a través de mesas redondas o paneles de expertos. Si tú tienes un proyecto científico que fue exitoso, no tienes razón para tener miedo sobre su fracaso, entonces podrías presentárselo a una comunidad o podrías invitar a ciertas personas dentro de tu presentación para que debatan, para que refuten o para que sencillamente cuestionen el método que seguiste y los resultados. Obviamente, como te digo, si tu proyecto fue exitoso, no vas a tener ningún inconveniente en presentarlo. Nunca debemos descartar como una forma de presentar un proyecto los carteles. Los carteles siempre han sido una manera exitosa de hablarnos de un proyecto, de promocionarlo o de explicarlo totalmente. Te recuerdo que en la Segunda Guerra Mundial fue gracias a la propaganda nazi en los carteles que tuvieron más adeptos. Entonces, nunca dudes de la funcionalidad de un cartel. Obviamente, las conferencias también o las exposiciones nunca deben ser descartadas, como te lo acabo de decir ahorita. Aquí tenemos el ejemplo de TED, ¿no? Y en el caso de los proyectos ciudadanos, sobre todo los proyectos ciudadanos, ¿no? Para demostrar tu postura, para demostrar tu veracidad, generar un tipo de debate, ¿no? Aunque a veces nos da un poquito de miedo, pero no, si tú tienes confianza en lo que hiciste, no importa el debate que te hagan, las cuantas preguntas te hagan, porque las vas a poder contestar bien y vas a defender tu proyecto. Aquí te muestro un ejemplo de las formas de comunicar nuestro proyecto, como realmente se puede hacer en la vida real o se ha hecho en la vida real. De nuevo retomo el tema de Tijuana Innovadora. Voy a quitar esto por aquí, ok. Porque una forma en la que en Tijuana Innovadora se comunicaron los proyectos fue a través de pequeñas exposiciones o pequeñas pláticas. También a través de paneles de expertos. Yo me acuerdo que esas personas estaban presentando un proyecto ciudadano y ellos eran las dos personas que lo estaban presentando, ella y ella. Ella fue la entrevistadora y ella fue la persona que invitaron para que las cuestionara y ellos pudieran defender su proyecto frente al público y quedar como que, oh, mira. Bueno, y también otra forma, como te digo, con evidencias, con prueba,
con pruebas, ¿no? Aquí es una presentación tecnológica de Panasonic donde estaban mostrando la televisión en 3D y qué hacían, pues fácil, llevaban la televisión, llevaban el producto, te explicaban una parte del proceso que fue para llevar a cabo esa televisión y dejaban que la gente lo probara para así convencerse, ¿no? Lo mismo con este que está aquí de automóviles, te dejaban que tú te metieras al carro, lo revisaras y te hablaban del proceso que llevaron a cabo, ¿no? Otra forma, otro apoyo es el material audiovisual. Nunca debemos descartarlo. Si nuestro proyecto tuvo varias etapas y las documentamos, trata de documentar las etapas de tu proyecto, ya sea con video o con fotografía. Yo me acuerdo que aquí en este panel, donde hacían camisas de fútbol para los deportistas profesionales, ponían en esa televisión un video que se repetía, se acababa y se repetía, se acababa y se repetía. Ahí te mostraban el proceso de investigación que llevaron a cabo y también tenían ya como tal las muestras de las camisas para que tú las probaras. De hecho, ese círculo que se ve aquí, lo voy a poner, ese círculo que se ve aquí con azul era una camisa estirada. Ellos estiraron para que tú vieras la resistencia que tenían sus jerseys deportivos. Y bueno, otra manera ya de también de comunicar nuestros proyectos es a través de una conferencia. Yo te recomiendo que sea cual sea la forma en la que vas a comunicar tu proyecto, siempre trates de dar un folleto. Siempre trates de dar un pequeño folleto. Si es posible, una pequeña hoja con la descripción, un pequeño reporte con la descripción de los pasos que hiciste para llevar a cabo tu proyecto. Y ahora, evaluación del proyecto individual y en equipo. Siempre es una parte difícil evaluar nuestros propios proyectos. La verdad que a veces puede ser un poquito doloroso, pero es necesario. Primero, tu proyecto tuvo un propósito, que fue la razón de ser. Fue la razón de ser y para desarrollarlo. Entonces, ¿cuáles fueron? Explaya en un documento, en una hoja, en un formatito, cuáles fueron los propósitos de del proyecto que llevaste a cabo. Y aquí viene la parte dura. Pregúntate a ti mismo, ponlo en una hoja, en un documento, porque también tienes que, quizá es bueno entregar esa parte, aunque ese es al equipo, porque esa evaluación del proyecto se hace tanto en individual como en equipo. Y tú pregúntate, ¿se alcanzaron los propósitos del proyecto? ¿Fue funcional? ¿Era lo que tú esperabas? ¿Era lo que tú querías? Y contéstate sinceramente si sí, si sí o si no. Y también con toda honestidad, sin echarle la culpa a nadie, obviamente, porque a veces se presta eso, ¿no? Que no alcanzamos los propósitos del proyecto y le echamos la culpa a los compañeros. El por qué. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí o por qué no se alcanzaron los propósitos de mi proyecto? Esto es bien, bien importante. Y bueno, esta evaluación del proyecto se queda como generalmente como algo personal y algo en equipo. Todo el equipo tiene que evaluar lo mismo, si se alcanzaron los propósitos del proyecto, cuáles eran y bueno, también como digo, de manera individual. Muchas veces los propósitos del proyecto también se entregan o se revelan cuando nosotros vamos a presentar nuestro proyecto. Debemos decir cuáles eran los propósitos del proyecto o cuáles son los propósitos del proyecto que estamos presentando. Eh, y también si se alcanzaron o no. Pero tú también tienes que mostrar por qué no se alcanzó ese propósito. Es importante que también digas, muchas investigaciones científicas de años han tenido resultados erróneos y pues al final de cuentas, como parte de la ética, han tenido que decir si funcionó o no funcionó. Entonces, yo me acuerdo de un proyecto científico que se llamó el colisionador atómico o de átomos, que fue muy caro, causó mucha polémica y al final de cuentas no funcionó. Y la comunidad científica o los científicos tuvieron que decir, bueno, el propósito de este proyecto fue este, no se alcanzó el propósito del proyecto y dijeron por qué con toda serenidad, con toda pues transparencia. Entonces, este último punto, pregúntale a tu profesora si es que solamente se deja para ustedes, para el equipo, para ustedes y para el equipo, o si también se incluye dentro de
dentro de las conclusiones o dentro del producto. Todo proyecto nos deja un aprendizaje, positivo o negativo, pero generalmente son aprendizajes positivos. Eh, y hay que valorarlos también, ¿no? ¿Qué actitudes y qué valores implementaste o generalmente aprendiste al realizar tu proyecto? A lo mejor tenías por ahí actitudes y aptitudes que no conocías de ti y bueno, ahí los pusiste a prueba. Por ejemplo, formulaste hipótesis sobre algún hecho o fenómeno, analizaste los datos, muchas veces ahí, hasta que no tenemos un proyecto enfrente, es que sale nuestra parte analítica, interpretaste información, realizaste resúmenes, a lo mejor muchas veces decías, bueno, en mis clases no hago resúmenes con frecuencia, pero aquí en el proyecto sí, y descubrí que soy muy bueno haciendo resúmenes. También otro de las cosas que nos puede dejar un proyecto son valores, respetar al otro, la tolerancia, la puntualidad, la disciplina, sobre todo la honestidad es uno de los valores que más nos deja trabajar con proyectos, porque al momento que nos involucramos con el proyecto, queremos que nuestro proyecto sea lo mejor presentado posible, que no carezca de validez, y por eso es que nos involucramos en investigarlo, en llevarlo bien, en llevar a cabo los procesos necesarios para honestamente mostrarlo al mundo, porque no hay nada peor que mostrar un proyecto falseado o un proyecto sin fundamentos y que alguien se dé cuenta que lo pirateaste. Entonces, uno de los valores más importantes es la honestidad. Las conclusiones, obviamente, van de la mano con si tu proyecto alcanzó los propósitos, sí o no, y por qué. Eso es parte de las conclusiones que muchas veces tenemos que ofrecer y aceptar, ¿vale? Bueno chicos, espero que les haya gustado, que no se haya alargado mucho el video. Cuídense mucho y nos vemos pronto.